Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. En este 15º domingo del tiempo ordinario, en el que, pues muchos estaréis de vacaciones, otros, pues también estamos teniendo unos días de descanso. Y vamos a comenzar con este comentario del Evangelio de hoy, que francamente poco que comentar porque el Señor lo tiene todo comentado en el texto, como veremos. Pues vamos a empezar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Amén. Pues vamos a comenzar, como digo, con este texto en el que Mateo inicia un periplo con las parábolas del Señor, en el que concentra el capítulo 13. Este capítulo 13, pues todas las parábolas que dice el Señor, todas las parábolas referentes a la semilla, al trigo, a la red, al tesoro escondido, pues una forma de hablar que tenía el Señor para que hacerse entender. Y dice así, vamos a ir de lleno al texto, porque el texto es un poquito largo, pero es muy contundente. Dice, aquel día salió Jesús del Evangelio según San Mateo. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Se reunió en torno a él mucha gente, tanta que subió a una barca y se sentó, mientras la gente estaba de pie a la orilla, y les expuso muchas cosas por medio de parábolas, y decía, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar parte de la semilla cayó al borde del camino, pero vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra. Brotó enseguida porque la tierra era poco profunda, pero cuando salió el sol se agostó y se secó porque no tenía raíz. Parte cayó entre los cardos, pero estos crecieron y la ahogaron. Y finalmente otra parte cayó en tierra buena y dio fruto. Un grano 100, otro 60, otro 30. El que tenga oídos para oír, que oiga. Los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué les hablas por medio de parábolas? Jesús les respondió, a vosotros Dios os ha dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no, porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, pero al que no tiene, aun aquello que tiene, se le quitará. Por eso les habló por medio de parábolas, porque aunque miren, no ven, aunque oyen, no escuchen ni entienden. De esta manera se cumple en ellos lo anunciado por Isaías. Oiréis, pero no entenderéis, miraréis, pero no veréis, porque se ha agotado el corazón de este pueblo, se ha vuelto torpe sus oídos y se han cerrado sus ojos, de modo que sus ojos no ven, sus oídos no oyen, su corazón no entiende y no se convierten a mí porque yo los sane. Dichosos vosotros por los que ven dichosos vosotros por lo que ven vuestros ojos y por lo que oyen vuestros oídos, porque os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Así pues, escuchad vosotros lo que significa la parábola del sembrador. Hay quien oye el mensaje del reino, pero no lo entiende. Viene el maligno y le arrebata y lo sembrado en su corazón. Este es como la semilla que cayó al borde del camino. La semilla que cayó en terreno pedregoso es como el que oye el mensaje y lo recibe enseguida con alegría, pero no tiene raíz en sí mismo. Es inconstante y al llegar la tribulación o la persecución, a causa del mensaje, enseguida sucumbe. La semilla que cayó sobre cardos es como el que oye el mensaje, pero las preocupaciones del mundo y la seducción del dinero asfixian el mensaje y queda sin fruto. En fin, la semilla que cayó en tierra buena es como el que oye el mensaje y lo entiende. Este da fruto, sea 100, 60 o 30. Palabra del Señor. Bueno, pues como veis, como os he dicho al principio, pues casi el Señor explica todo y nos lo hace perfectamente inteligible, ¿no? Y sí que es cierto que en estos días, en estos tiempos que tenemos, pues ocurre lo mismo que en el tiempo del Señor, ¿no? Pues que nos ocurre, como decía, como anunció el profeta Isaías, ¿no? Oiréis, pero no entenderéis, miraréis, pero no veréis. ¿Por qué? Porque muchas veces nos dejamos llevar de nuestras tribulaciones, nos dejamos llevar de todo lo que nos acontece en el día a día. Fijaros que el Señor está está a la orilla del lago, y como había tanta multitud que querían oírle, pues el Señor se sube a una barca para que desde allí le escuchen, ¿no?
Y Jesús desde esa barca empieza a hablarles sobre todo estas parábolas, les empieza a hablar en un idioma que ellos entendieran, porque fijaros que los que están alrededor de Jesús, todos los que están allí escuchándole, pues son trabajadores, son campesinos, son gente que está acostumbrada a la ingratitud de la tierra, porque la tierra de Palestina, la tierra de Israel, no es una tierra que sea una tierra muy fértil, ¿no? Como el fértil desembocadura del Nilo, sino que, bueno, pues que es una tierra que hay que trabajarla mucho, que hay que marearla mucho, que hay que airearla mucho, que hay que abonarla mucho. Y en definitiva, pues el Señor utiliza este símil de la tierra para hacernos ver que nosotros también somos un poco como esa tierra, ¿no? Que necesitamos que nos abran, necesitamos que nos abonen, necesitamos que nos aireen, y necesitamos que el agua de la lluvia caiga como esa agua y esa lluvia que dice el profeta Isaías o el de Deutero Isaías en la primera lectura, ¿no? Bueno, pues les empieza a hablar del reino de Dios, y entonces utiliza, como digo, este capítulo 13 para hacerles entender con cosas que ellos podían ver en el día a día, y les habla del sembrador, les habla del trigo, les habla de la cizaña, les habla de la semilla de la mostaza, les habla de la levadura, les habla del tesoro escondido, de la perla, les habla de la red, les habla de cosas que están en el día a día, porque el que no se dedicaba a la agricultura, pues en tiempos de pesca se dedicaba a la pesca, ¿no? Entonces eran pues personas que vivían el día a día y que se manejaban bien con todas estas cosas del día a día, igual que tú y que yo, ¿no? Pues ahora que estoy yo aquí en las tierras de Soria, pues podría hablar el Señor perfectamente de esto mismo, porque la gente de aquí pues entiende lo que es la agricultura, entiende lo que es el cuidar la tierra, una tierra árida también, entiende lo que es los animales. Si estuviera en plena ciudad, pues hablaría con términos del día a día de una vida urbanita, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es lo que hace, qué es lo que hace el Señor? Lo que está intentando hacer el Señor es que la palabra que Él nos está dando, nos aliente a nosotros para evangelizar. Está intentando abrirnos para que podamos empaparnos de esa palabra que es la semilla, ¿no? Todos conocemos lo que es una semilla, y una semilla de por sí es algo que tiene futuro y que tiene una esperanza. Es como, o sea, el sembrador que tiene semilla es el que tiene una riqueza en ciernes, ¿no? Porque, o el que tiene pues eso, un potencial que puede sembrar y que puede dar fruto, se puede malograr, pero lo lógico es que si tú trabajas bien la tierra, pues eso no se malogre y vaya hacia adelante. Entonces, ese símil de la semilla lo utiliza el Señor con la palabra. ¿Para qué? Para que nosotros admitamos esa palabra y la adquiramos también como ese potencial para poder evangelizar, ¿no? Para poder evangelizar. La palabra germina en nuestro corazón si tú quieres que germine el corazón, ¿no? Un corazón que está preparado y que puede preparar Dios, pero si tú dejas prepararlo, ¿no? Fijaros que Dios siempre siembra. ¿Y qué hace falta para sembrar? Pues tienes que abrir la tierra, tienes que airearla. Y en nuestra vida, ¿qué es lo que nos puede romper y qué es lo que puede abrir nuestra tierra? Pues una cruz, una carga, una enfermedad, algo que nos prepare para ello, ¿no? Algo que nos haga abrir nuestro corazón para poder acoger esa palabra. Cuando tú acoges esa palabra, después, ¿qué necesitas? Cuando tú acoges esa semilla, ¿qué necesitas? Pues necesitas abonar, necesitas, bueno, el abono es previo, ¿no? Para abonar la tierra, necesitas regar, necesitas echar agua, ¿no? Es esa lluvia, es esa nieve de la que nos habla el profeta Isaías. ¿Para qué? Para que con el calorcito, pues la semilla vaya adquiriendo esa temperatura adecuada para que rompa, abra y pueda dar frutos. Pero previamente, como digo, tenemos que preparar nuestra tierra y tenemos que limpiarla de abrojos, tenemos que limpiarla de cardos y tenemos que prepararla para que la semilla pues no se ahogue, como nos dice el Señor. Entonces, si analizamos bien todo lo que estamos viendo en este Evangelio y con las lecturas previas, pues podemos decir primero, pues ponernos en posición de preparación, ¿no? Y como dice Isaías, o el Deutero Isaías, mejor dicho, porque es anterior, ¿no? Terminar como dice él, ¿no? Es decir, o empezar mejor como termina Isaías, porque Isaías, en este capítulo del que pertenece el fragmento de hoy, termina hablando de la fuerza de la palabra de Dios que cambia la historia. Y es así, si tú dejas que la palabra de Dios entre en tu corazón, pues va a cambiar tu historia. Si no dejas que entre, pues tu corazón no va a cambiar, tu historia no va a cambiar. Porque Isaías nos habla de esa palabra profética que hace cambiar, porque la palabra tiene fuerza, la
La palabra tiene vida, ¿no? Y como esa lluvia y esa nieve que hace que la semilla germine, pues hace que también la palabra no vuelva arriba de vacío. Porque es así, la lluvia cae de arriba abajo. Esta mañana ha habido una tormenta tremenda, ha caído muy fuerte, y el agua pues cae de arriba abajo. Si no, no caería, si no subiría. No, pues de la misma forma, la gracia santificante cae del cielo, llega sobre la palabra que está en nuestro corazón y hace que germine. Y eso es la riqueza de la palabra de Dios. Por tanto, después de escuchar este fragmento del texto de San Mateo que nos prepara hoy la liturgia, pues yo me quedaría con dos cosas, ¿no? Para hacerlo ya simplificado y para que no nos extendamos mucho, ¿no? Me quedaría por un lado con la riqueza de la palabra de Dios y tener en cuenta la riqueza de la palabra de Dios, y por otro lado la postura de vida que yo tengo, la postura de vida que yo llevo, la postura de vida que tengo ante la palabra de Dios. De la riqueza de la palabra, pues estamos hablando, la semilla es promesa de vida, la semilla es promesa de un fruto que vamos a dar. Y Jesús hace hincapié en eso, y siempre en la palabra. Quizá la escuches de una forma determinada, la escuches de una forma más acorde a lo que tú quieras hacer, quizá la escuchas bueno, pues, como sea, ¿no? Pero lo que sí está claro es lo que nos dice el Señor. El que escucha la palabra de Dios y la cumple, y fijaros que Jesús ha hecho hincapié no ahora, sino en muchas otras textos que hemos leído en otras ocasiones, el que escucha la palabra de Dios y la cumple, el Padre lo amará. Es decir, ese fruto que decíamos de la semilla es ese amor que el Señor, el Padre, nos va a dar. Isaías también nos lo recuerda. Por eso el Evangelio está obligado. De hecho, hay una parte del texto de hoy de Mateo en el que hace referencia a Isaías, ¿no? En ese oiréis pero no entenderéis, porque se han botado el corazón de este pueblo, se han vuelto torpes sus oídos, se han cerrado sus ojos. O sea, es perfectamente actual. O sea, esto es lo que nos está pasando a ti y a mí muchas veces, ¿no? Que vemos pero no queremos ver, entonces no vemos, escuchamos pero no oímos. ¿Y por qué? Porque estamos embotados, en definitiva, de todo lo que nos rodea. A veces parece que estamos metidos en esa tormenta tan grande que no nos deja ver lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Bueno, pues en esa referencia que hace el Señor a Isaías, pues nos recuerda la importancia y la riqueza de la palabra de Dios. Y por segundo consecuencia de este texto es la postura de vida que yo tengo, ¿no? Que en definitiva es la diversidad del terreno. Lo explica el Señor muy bien, ¿no? Así, pues vosotros escuchad lo que significa la palabra del sembrador. Hay quien oye el mensaje del reino, pero no lo entiende. Viene el maligno, lo arrebata, lo sembrado en el corazón. Es lo que está caído en el camino, ¿no? Porque, bueno, pues allí, como no está la tierra abierta, como no hay posibilidad de que se entre la semilla, pues se va a hacer gárgaras, en definitiva. La semilla que cayó al borde del camino. La semilla que cayó en el terreno pedregoso es como el que oye el mensaje, lo recibe enseguida con alegría. Pues sí, hay piedras, la semilla entra, tal, un fervorín primero, no sé cuántos. Muchas veces, pues a lo mejor tenemos unos fervorines que nos hacen, no, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, me quedo ilusionado, pero como no tengo una preparación, como no profundizo un poco más, pues al final la raíz que hace se agosta en cuanto viene el sol, como no tiene tierra donde arraigarse, pues se va a hacer gárgaras también, ¿no? Bueno, pues al llegar la persecución, al llegar las dificultades, al llegar, bueno, pues los inconvenientes, pues sucumbe. La semilla que cayó entre cardos es como el que oye el mensaje, pero las preocupaciones del mundo y la seducción del mundo asfixian el mensaje y queda sin fruto. Es decir, aquel que crece entre la cizaña, entre el cardo, entre la planta que tiene, a lo mejor que está más acostumbrada al terreno inhóspito y crece con más facilidad y crece con más fuerza, ¿no? Entonces, bueno, pues tú te dejas seducir por las seducciones del mundo y al final lo mismo, como no tienes ese arraigambre, pues al final pues también se va a hacer gargaras, ¿no? Y finalmente es la semilla que cae en tierra buena. La semilla que ha caído en una tierra que está preparada, en una tierra que está abonada, en una tierra que si cae la lluvia, pues la va a recibir y va a facilitar que la semilla crezca. Entonces, bueno, pues ese da fruto, ¿no? Y dará fruto en función de lo que sea, en función de la calidad que tengas. Uno 100, otro 60, otro 30. ¿En qué tipo de terreno estás tú? ¿Qué tipo de terreno tienes tú? ¿Cómo está tu corazón preparado para recibir la palabra del Señor? ¿Cómo recibes la palabra del Señor? Primero, ¿cómo piensas tú que la palabra del Señor puede afectar a tu vida? Es decir, ¿realmente tú piensas que lo que estamos leyendo, lo que estamos viviendo, es para cumplirlo y es riqueza para tu vida?
te aporta para tu vida? ¿Dejas que aporte la palabra de Dios en tu vida o simplemente la escuchas, ¿no? ¿Qué postura pones tú frente a la palabra del Señor? ¿Qué postura de vida tienes tú ante ella? ¿La escuchas pero no la oyes? ¿La escuchas, haces que tal, pero enseguida te hundes, te desesperas, te dejas llevar de las seducciones del mundo, te dejas llevar de lo que, bueno, lo primero que sale, lo primero que tiene o que tiene como más aceptación social y entonces te pierdes? ¿O realmente tienes una tierra abonada, tienes un corazón preparado, tienes un corazón dispuesto a cumplir la palabra del Señor y llevarla a cabo? ¿eh? Pues piénsatelo, piénsatelo. Es momento para pensárselo, es momento para decirle a Nuestra Señora la Virgen, ya que estamos ya en mitad de la novena bueno, mitad no, estamos ya iniciándola, pero ya casi casi la recta, la novena de la Virgen del Carmen, para que nos cubra con su manto, para que ese manto que nos suele dar ella de abono, ese manto que nos suele dar ella de preparación, ese manto que a veces pues es necesario poner en la semilla para que germine, para producirle calorcito, pues hay que pedírselo a la Virgen y por medio de esa lluvia, por medio de esa gracia santificante, por medio de ese Espíritu Santo que nos envía el Señor, dejar que penetre en nuestro corazón, dejar que penetre de lleno y que, bueno, pues que esa palabra germine y que dé fruto en definitiva. El Señor está esperando que des fruto, el Señor está esperando que tú vayas hacia adelante y que tu semilla dé mucho fruto. 130, 60, no lo sé, está en función de ti. Vamos a pedírselo al Señor que envíe el Espíritu Santo para que nos ayude. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buen domingo a todos y que el Señor, buen domingo a todos, perdón, y que el Señor os bendiga. Nos vemos.